Muy buenas tardes amigos de BPI, a todos los que se nos sintonizan a esta hora a través de la señal de BPI. Nosotros nos encontramos en la estación del metro La Paz, en donde este día el sector de la salud realizó un pancatazo como parte de esta protesta que ya lleva aproximadamente 2 meses en desarrollo en los diferentes hospitales y en todo el país, en donde ellos reclaman lo que es las reivindicaciones laborales. Nosotros vamos a conversar a esta hora con Nubia Cárdenas. Ella es licenciada en enfermería del Hospital Vargas de Caracas, para que nos comente un poco de qué fue esta actividad, de qué con miras a y cuáles son las próximas acciones que pudieran tomar. Bueno, muy buenos días. Nosotros tuvimos aquí ahorita una actividad de pancartazo con los diferentes gremios que nos representan en los diferentes hospitales de aquí del Distrito Capital, ratificando la protesta del sector salud, porque la protesta sigue en pie, no como piensa el gobierno de que ya nosotros no estamos aquí. Nosotros tenemos una lucha totalmente social, no política. Nosotros no vinimos a tumbar el gobierno porque nosotros venimos con las manos vacías, simplemente con pancartas y con consignas a favor de la salud, a favor de un contrato colectivo que por lo visto está ya disociado. A nosotros prácticamente se nos está arrebatando una lucha de años en lo que corresponde a nuestro contrato colectivo y a lo que nosotros nos merecemos como personal de salud. Asimismo, en los hospitales siguen totalmente sin personal y sin insumos. No hay medicamentos, los pacientes mueren de mengua, no hay alimentos. Ahorita la canasta alimentaria también está por los cielos. Nosotros actualmente con el sueldo que está decretado, que aparentemente ya salió en Gaceta, nosotros no vamos a poder alimentarnos ni a nuestra familia. Asimismo, con la falta de insumos no podemos darle buena calidad de atención en salud al usuario. Entonces nuestra lucha aquí seguimos a pie de lucha pidiendo que se nos respeten nuestros derechos en nuestro contrato colectivo y que se nos brinde de insumos en los hospitales. Exacto. Nuestras acciones a seguir, pues las protestas continúan. En las diferentes áreas del país se les estará avisando dónde estarán los diferentes integrantes de los gremios de salud. Estas protestas van a ser modificadas ¿de qué forma? Ya que se habló en algún momento sobre redimensionar la protesta de los trabajadores de la salud, esto con base a que ya hubo un aumento salarial por parte del gobierno nacional. Sin embargo, ustedes consideran que no es suficiente ante un proceso inflacionario. ¿No consideraron la tabla? No, porque la tabla salarial que ellos mismos habían propagado no la tomaron en cuenta. Lo que se dijo ayer, según el señor economista, que la tabla salarial fue totalmente cambiada y nos están quitando derechos que nosotros habíamos peleado desde hace muchísimos años atrás. Por lo tanto, pues la protesta sigue y esperemos a ver las acciones a tomar de acuerdo a lo que nos dictaminen los entes que legalmente nos representan, no los sindicatos fantasmas que se adjudican a representarnos sin nuestro consentimiento. Entonces esperemos a ver qué sucede. En palabras entonces de Nubia Cárdenas, ella es licenciada en enfermería del Hospital Vargas de Caracas, quien explica un poco entonces lo que es esta actividad que realizó el día de hoy trabajadores del sector de la salud de diferentes actividades de diferentes hospitales de Caracas. También vamos a conversar entonces con otros representantes del sector de la salud, si se puede identificar y cuáles son específicamente esta protesta. Bueno, mi nombre es Vito Caló, soy representante de la Federación de Fisioterapia. Nosotros el día viernes, como Alianza Intergremial Sindical, el próximo viernes vamos a ir a la Vicepresidencia de la República a exigir la respuesta de la tabla salarial que nosotros introducimos la semana pasada. Estamos viendo que el gobierno está dilatando y nosotros necesitamos que nos den una respuesta. Otra cosa que nosotros vamos a ir a exigir en la Vicepresidencia de la República es la instalación de la macromesa de diálogo prometida por ellos del sector salud y el gobierno nacional. Parte de Vito Calor, representante de fisioterapia. Bien, Víctor Calor, representante de fisioterapia también que se une a esta protesta que han emprendido los trabajadores de la salud ya aproximadamente hace 60 días. Quisiéramos conversar con Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, sobre si han tenido alguna otra respuesta, alguna voluntad por parte del gobierno nacional, del ministro de Salud, para alguna próxima reunión que los atiendan para atender estas necesidades y estas exigencias que tienen ustedes, y también en el marco de un Congreso Nacional de la Salud que se realizó sin la presencia de ustedes. Los gremios de la Interseccional de la Salud, gremial, profesional y sindical, estamos claros de que la lucha debe seguir porque el gobierno lo que ha dado es, digamos que, paños tibios a frío. Porque después de la locución corregida y requete corregida por 3 o 4
interlocutores del gobierno nacional, alto e intermedio, no nos han dicho nada, solo que la devaluación se maximizó a términos en que definitivamente el que va a trabajar no puede dejar comida en su casa, o el que deja comida en su casa, imposible ir a trabajar. Eso no es una consigna, es una realidad. Y también lo que sucede en los hospitales, que la gente ya definitivamente, por decreto, después de ese Congreso rojito del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde su presidente, que también es el presidente de la República, le entregó prácticamente la salud a quien no tiene calidad y cualidad. Entonces allí está lo grave, lo gravísimo de la situación en Venezuela, donde desafortunadamente nos están condenando por un lado a morir de mengua en los hospitales o en las casas sin medicamentos, o de hambre también en las casas porque el salario no alcanza. Le dejamos unas tablas salariales a la vicepresidencia, precisamente porque ellos nos solicitaron que le diéramos otra tabla, diferente a la que ya le habíamos entregado. Y efectivamente es lo que el viernes la representación que encabeza el licenciado Vito Caló y el licenciado Méndez y otro miembro de la intergremial, vamos a ir a hacer el reclamo, solicitar información también de qué es lo que está pasando con esa tabla que nosotros le dejamos a solicitud de ellos, aparte de la mesa, macromesa de discusión de salud que nos prometieron allí mismo en vicepresidencia. Vamos a ver si realmente cumplen lo que nos han dicho y definitivamente el paro activo continúa. Mañana vamos a estar en el hospital periférico de Katia, el Vaquero González, en una asamblea de todo el sector y continuaremos allí dando información de cuáles son las acciones, no solamente en el área metropolitana de Caracas, sino en los 23 estados más en el Distrito Capital, que están las acciones realmente muy activas y los gremios presentes tanto en nuestros colegios como en las actividades de calle, pancartazo, todas las actividades, incluso el martes vamos con la gente, nuestros amigos de la tercera edad, y allí vamos a estar acompañándolos y exigimos al gobierno presencia para que reciban la información que a viva voz va a dar nuestros compañeros de tercera edad con la compañía nuestra. Agradecemos las palabras del doctor Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, quien asegura entonces que este paro activo continúa. Queremos conversar rápidamente también con Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de FETRASalud. Ya el doctor Natera indicaba que fue entregada una propuesta de tabla salarial entre vicepresidencias. Sin embargo, el gobierno nacional en algunos también abiertamente ha hecho público, incluso a las Fuerzas Armadas Nacional, que ellos no van a recibir escalas en su salario. Esto de alguna forma también pudiera perjudicar a la administración pública, a todos los trabajadores públicos y también de la administración privada. ¿Ya ustedes tienen alguna información de si esta tabla pudiera ser de alguna forma acordada o aceptada y ustedes mantener sus escalas profesionales? Bueno, en principio el mensaje que intenta enviar, en este caso el general Padrino López, a los trabajadores es que eso sería como una especie de tope, más las declaraciones del ministro de Comunicaciones, donde señala que hay una tabla que será para toda la administración pública. Yo también lo he señalado, y lo que he visto es que han nombrado algunas cláusulas económicas de la contratación colectiva. O sea, nosotros tenemos conquistas consagradas que son a través de la lucha de la clase obrera, la lucha de los trabajadores, y no pueden ser cercenadas, porque los beneficios son progresivos y eso lo dice la Constitución y es una regla mundial que existe en todos los países afiliados a la Organización Internacional del Trabajo. Eso lo tiene que tomar muy en cuenta el gobierno, porque inclusive está activada una comisión de encuestas de la OIT por las violaciones, en este caso, a los derechos de la clase trabajadora y de los empresarios venezolanos. Nosotros, por supuesto, esperamos respuestas, porque algo sí demostramos, que el gobierno ha reconocido la hiperinflación en el momento que nos lleva de un ingreso de 5 millones a 180 millones o más, incluyendo el cestatique. Lo reconoció, lo obligamos a través de la protesta a entender
de que no era suficiente, de que era un salario vergonzoso el que estábamos recibiendo los trabajadores. Ahora bien, el problema es que no han detenido el flagelo de la inflación, que es lo que viene perjudicando el poder adquisitivo de la clase obrera y de la clase trabajadora venezolana. Nosotros reivindicamos que debe respetarse las contrataciones colectivas en Venezuela. Para cualquier cambio tiene que ser consultado con las bases, con los trabajadores. Eso tiene que ser así y eso se lo decimos al gobierno y al presidente Maduro, que viene del mundo sindical. No nos pueden cercenar derechos. Nosotros tenemos muchas cláusulas que van concatenadas como cálculo al salario mínimo. Eso entendemos que puede redimensionarse, más no eliminarse. Entonces, para que quede muy claro eso ante los trabajadores del país, y es un problema de todas las contrataciones colectivas existentes en el país y de los trabajadores que pertenecemos al gobierno central y al gobierno descentralizado. Entonces, eso tiene que quedar muy claro. Por lo demás, nosotros ratificamos que vamos a continuar en la lucha, en la protesta, vamos a hablarle directamente al ciudadano y al pueblo, porque cuando ahorita llega cualquier ciudadano a nuestros hospitales, bueno, simplemente tiene que comprarlo todo, hasta el agua, porque ni agua hay, no hay antibióticos, no hay medicamentos, no hay equipos médicos. Entonces, ¿eso qué significa? Que prácticamente se ha privatizado la salud. Y algo irresponsable, desde el mes de febrero no se enviaba recursos o no se envía recursos a los hospitales. Fíjense, ahorita este ministro que llegó está haciendo los trámites para que lleguen recursos a los centros de salud. ¿Cómo va eso? ¿Qué significa? ¿Pero qué significa eso? Oye, que no hay responsabilidad. O sea, ¿quién paga eso? Un paciente. Entonces vemos que hay trabajadores que los han detenido porque roban insumos, pero a los peces gordos que han causado muertes con su irresponsabilidad, a esos peces gordos de los que nosotros y muchos de los que están en el gobierno denunciaron las injusticias en el pasado, esos peces gordos que inclusive se fueron hasta del país muchos porque de alguna forma se les descubrió el delito y que ofrecían hasta encarcelar. A mí hubo uno que ofreció encarcelarme y después le descubrieron los hechos de corrupción y ahora no sabemos dónde está. Entonces aquí tiene que haber justicia, no para la clase trabajadora, también para la clase gobernante que se roba sobre todo los insumos de los centros de salud, que deja que se pierdan, que deja que se venzan, porque se vencen los medicamentos todavía en nuestros centros de salud. Entonces esta lucha es por el pueblo, es para el pueblo. Nosotros nos identificamos con el ciudadano de a pie, como trabajadores que somos y lo que queremos, y lo he dicho siempre, pues nosotros no tenemos como consigna que se vaya nadie. Nosotros lo que queremos es un gobierno que gobierne, un gobierno que solucione, no que empeore la situación de los trabajadores y del país. Así que lo que buscamos es soluciones concretas. Si el gobierno no soluciona, nosotros como ciudadanos, como trabajadores, tenemos el derecho de la defensa y lo haremos siempre a través de la protesta que hemos ratificado y hemos demostrado que lo realizamos en forma pacífica. Agradecemos también las palabras entonces de Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de Fetrasalud, quien indica entonces que continuarán en la protesta activa, incluso con lo que son los pensionados que también el día de hoy tuvieron una jornada de protesta en la plaza de Parque Carabobo, en la plaza denominada como la Plaza de los Viejitos, frente a la Fiscalía General de la República. Ellos entonces estarán los diversos sindicatos de alguna forma articulando las próximas protestas los próximos días, exigiendo reivindicaciones laborales más allá de este ajuste salarial que decretó el gobierno nacional desde el pasado 20 de agosto. Es parte de lo que se generó el día de hoy frente a la estación del Metro La Paz, en donde se realizó un pancartazo por parte de los trabajadores de la salud y que indica entonces que se mantendrán en protesta activa. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora. Reportó para BPI TV, Joan Álvarez.